Mi nombre es Linda Matters, tengo 30 años. Y el último regalo que mi mamá me dio fue una decisión bien cabrona, o me quedaba con mi hermana, o me iba por la puerta. Yo, con 18 años, escogí la puerta. Para ese entonces, mi cuenta de ahorros estaba en ceros y todo lo que me pertenecía cabía en una mochila. Durante 5 años, ni un solo familiar marcó mi número. Pero un martes de marzo, mi mamá me llamó llorando y soltó la frase que guardaba como un tesoro: tu hermana te necesita. Cuando al fin supe la verdadera razón detrás de esa llamada, me quedé sola en mi coche, en el estacionamiento de un hospital, y me reí hasta que me dolió la panza. Pero esto es lo que nadie sabía: esa risa no fue el final de la historia. Fue apenas el principio. Bienvenidos de vuelta a Historias de Calma y Drama, el espacio donde la gente callada al fin tiene la oportunidad de contar su versión. Aquí hablamos de familia, de traiciones y de ese momento en que uno dice ya basta. Si alguna vez te han dicho ay, tú eres la fuerte justo antes de darte el recibo de todo, esta historia es para ti. Déjame un comentario, dime de dónde nos estás viendo y, claro, no olvides suscribirte, porque no te vas a querer perder cómo termina esto. Crecí en una casa de 2 pisos en las afueras de Columbus, Ohio. En la sala, mi mamá, Carol, tenía un letrero bordado a mano que decía: la familia es primero. Yo me lo creí durante años. Lo que no noté hasta después fue que el letrero nunca especificaba cuál miembro de la familia era el primero. En esa casa, todo funcionaba con un sistema muy simple, y el sistema tenía 2 roles. Mi hermana Vanessa, 4 años mayor que yo, tenía el primer puesto: ser la frágil. Ella era la bonita, la sensible, la que se ofendía hasta con el clima. Y su puesto tenía todos los beneficios. Mi trabajo era el otro. Cuando Vanessa, a los 12, tiró la fuente de mi mamá, yo, con 8 años, fui la que agarró la escoba. Nadie lo anunciaba. Solo se sabía. Como cuando en una casa todos saben cuál es el sillón de papá. Cuando yo llegaba con un boletín de puras excelentes calificaciones, duraba 3 días en el refrigerador. En cambio, el reconocimiento de Vanessa por participar en el coro de la secundaria, ese estuvo enmarcado en el pasillo por 10 años. Ojo, no digo que mis papás no me quisieran. Lo que digo es que el cariño que me tenían solo venía en un sabor: confianza. Confianza en que yo podía con todo. Confianza en que iba a aguantar, a ajustarme, a absorber los golpes y, al final, a limpiar el desastre. En mi casa, un qué fuerte eres nunca fue un cumplido nomás porque sí. Aprendí a ponerme alerta cada vez que lo escuchaba, como la mesera que ve llegar una mesa de 12 personas. Porque en la familia Matters, los elogios hacia mí siempre venían con equipaje. Alguien estaba a punto de darme un peso bien grande, y el cumplido era el recibo. Lo que no sabía era qué tan pesado podía ser ese equipaje. Y eso lo descubrí en la primavera en que cumplí 18 años. A los 15 años, empecé a trabajar en la caja registradora de Armand's Grocery. 4 tardes entre semana, más los sábados. Tenía un objetivo claro, y lo tenía bien grabado: estudiar enfermería. El banco no le abre una cuenta de ahorros a un menor de edad sin un adulto. Así que mi mamá firmó como cotitular. Ese detalle es importante, apúntenlo en su mente porque después va a tener sentido. Durante 3 años, depositaba casi cada peso de mi sueldo. La lana de mi cumpleaños, la de Navidad, hasta lo que ahorré por no ir al viaje escolar a Chicago, todo se fue a esa cuenta. Para la primavera de mi último año de prepa, el saldo marcaba $9,300. Yo veía ese número como otras chicas veían los vestidos de graduación. Mientras tanto, Vanessa estaba haciendo su propio experimento, pero en la dirección opuesta. Entró a la universidad comunitaria y la dejó tras un semestre. Se casó con un trailero llamado Cole un mes después de conocerlo, tuvo una bebita llamada Lily a los 21, y se separó de Cole antes de que Lily aprendiera a caminar. Ella y la bebé vivían en un departamento a 15 minutos de mis papás, y mis papás pagaban casi todo, calladitos, como cuando pagas una cuenta que te da vergüenza. Y quiero dejar esto claro, yo amé a Lily desde el primer día. Esa niña chiquita, con esos ojos serios, no tenía nada que ver con lo que su mamá hiciera. La semana que cumplí 17 y medio, marqué una fecha en mi calendario:
mi cumpleaños 18. El día en que por fin podría abrir mi propia cuenta, a mi nombre, con mi única firma. No es que fuera paranoica. Es que crecí en esa casa. Sabía cómo funcionaba. Mi plan era mover cada centavo la mañana de mi cumpleaños. Mi mamá se me adelantó por 9 días. Me enteré en un cajero automático, afuera de Armand's, un jueves después de mi turno. Me había detenido a depositar mi cheque, como siempre. La máquina me dio un papelito que decía que mi saldo disponible era de 0 pesos. Me quedé ahí, con mi polo del trabajo, viendo ese recibo como si estuviera escrito en otro idioma. Metí la tarjeta otra vez para verificarlo porque me era más fácil creer que era un error a que fuera verdad. Luego manejé a la casa, entré a la cocina y puse el recibo en la mesa, frente a mi mamá. Ella ni siquiera fingió sorpresa. Estaba secando una olla y siguió secándola. Me dijo que Vanessa llevaba 4 meses sin pagar la renta. Que le iban a embargar el coche y que una madre con una bebé no puede quedarse sin carro. Dijo la palabra familia como quien dice es obvio. Mi papá se quedó viendo el salero como si le debiera dinero. Les pregunté cuándo pensaban decirme. Mi mamá, al fin, dejó la olla y me dio esa mirada que guardaba para cuando me ponía difícil, que en mi casa era sinónimo de incómoda. Dijo que me lo iban a explicar todo en la cena. Que Vanessa estaba en una crisis y que las crisis no esperan a los cumpleaños. Y entonces soltó la frase que dirigió toda mi infancia. La frase que podría bordar en una almohada de lo mucho que la recuerdo. Tú eres la fuerte, Linda. Tú vas a estar bien. Nada de mencionar que me iban a pagar. Ni una palabra. Eso fue lo que me reacomodó algo aquí adentro. Porque en su cabeza no era un préstamo. Nunca había sido mi dinero. Era el fondo de emergencia de la familia. Y yo era la empleada de emergencia de la familia. Y la emergencia siempre, siempre, iba a ser Vanessa. No grité. Subí y empecé a hacer llamadas, porque aunque tenía 18 años, así era yo. El banco fue muy amable y completamente inútil. Cuenta conjunta, cotitular, todos los retiros legales como la luz del día. La señora del teléfono fue muy cortés. La gente siempre es cortés cuando no te puede dar nada. El viernes en la mañana, llamé a la línea no urgente de la policía y les conté. El oficial suspiró como quien ya había escuchado esa historia antes. Si su nombre está en la cuenta, me dijo, no es robo. No hay delito aquí, señorita, solo familia. Quiero dejar esto claro porque siempre preguntan por qué no peleé. Claro que peleé. Perdí en menos de 24 horas, por las reglas del libro que mi mamá firmó cuando yo tenía 15. El sábado, mis papás me llamaron a la cocina. En la mesa había una hoja escrita a máquina. Mi papá no me quería ver los ojos. El encabezado decía acuerdo de préstamo familiar, pero el texto decía que los 9,300 pesos habían sido mi donación voluntaria a mi hermana, ofrecida de corazón. Sin necesidad de devolver nada. Solo necesitaba mi firma. Mi mamá me alargó una pluma y me explicó que firmar nos iba a permitir seguir adelante sin fealdades. Le pregunté qué pasaba si no firmaba. Su voz se puso plana y suave, como un lago congelado. Bajo este techo somos familia. Si no puedes vivir con eso, Linda, ahí está la puerta. Miré a mi papá. Él miró la mesa. Subí a mi cuarto, saqué mi vieja mochila del closet y empecé a doblar ropa. Te sorprendería saber lo que cabe cuando tu vida entera tiene que caber en una sola bolsa. 2 playeras del trabajo, unos jeans, mis documentos en un folder de plástico, acta de nacimiento, número de seguro social, y ese recibo del cajero, doblado una vez. Porque alguna parte de mí ya sabía que tal vez algún día necesitaría prueba de que no estaba loca. Y una foto, Lily en su primer cumpleaños, con pastel en los puños, riéndose de algo fuera de cámara. Me llevé la foto de la hija de mi hermana. Y ni una sola foto de mi hermana. Cada quien que interprete eso como quiera. Bajé las escaleras. Nadie estaba en la puerta para detenerme. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se suponía que terminaba esta película. Se suponía que me asustara en el porche, que regresara y firmara. Mi mamá se quedó en la cocina.
por la entrada, la veía limpiando una superficie que ya estaba limpia. Mi papá estaba parado en la puerta de la cochera, con las manos en las bolsas. Cuando pasé junto a él, sin decir una palabra, me apretó algo en la palma de la mano. Luego se dio la vuelta y se quedó viendo la podadora como si fuera lo más interesante del mundo. 2 billetes de 20 pesos doblados. 40 pesos en total. Ese fue todo el testimonio de mi papá sobre el asunto. Salí a mi carro, que era mío legalmente, gracias a Dios. Lo compré usado al contado y estaba a mi nombre porque el gerente de Armands me había advertido exactamente sobre esto. Me senté detrás del volante un minuto, esperando sentir algo enorme. Y esto fue lo que realmente sentí: silencio. Me tomó 19 años aprender la lección, pero al fin la tenía clara, palabra por palabra. El amor en esa casa era un recibo. Y el recibo siempre llegaba a mi nombre. Manejé a casa de mi compañera Rachel y dormí en su sofá. Nadie llamó. Voy a resumir esos 5 años rápido, porque me niego a hacer que suene más triste de lo que fue. Dormí en el sofá de Rachel por 6 semanas y le pagaba con despensa. Tomé un curso de asistente de enfermería certificada, 6 semanas, el boleto más barato para entrar al mundo de la salud. Empecé a trabajar en un centro de rehabilitación, limpiando pasamanos y aprendiendo que los cuerpos y las familias fallan de maneras muy parecidas. Trabajaba en 2 empleos y llevaba mis materias en la universidad comunitaria, una por una. A los 20, entré a un programa de enfermería de 2 años con media beca y un préstamo federal. Estudiaba en las salas de descanso. Estudiaba en mi carro. A los 22, pasé mi examen de certificación en el primer intento y lloré en el estacionamiento del centro de evaluaciones. Ese fue el único lugar donde me permití llorar en toda esa época. Para los 23, ya era enfermera pediátrica en un hospital infantil en Columbus. Y acababa de firmar el contrato de un departamento de 2 recámaras. La segunda recámara iba a ser mi oficina. Guarden ese dato. Después va a tener sentido. Ahora, el otro lado de la historia. En 5 años, mi familia me llamó exactamente 0 veces. Ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni cuando me gradué con mi pino de enfermera, que hasta salió en el periódico local con mi nombre bien escrito. Llevaba la cuenta. Las enfermeras somos buenas para las estadísticas. Me encantaría decirles que también sané lo de adentro, pero aquí somos honestos. No más lo reubiqué. Me volví la enfermera que cubría los turnos de todos. 4 años sin vacaciones de verdad. Ser necesitada era el único idioma de amor que me habían enseñado. Y todavía lo hablaba con fluidez. Solo había cambiado a quien se lo hablaba. Hasta que un martes por la noche, en marzo. Tenía 23 años. Mi teléfono sonó a las 9:40. La pantalla mostraba un número que no veía en 5 años, pero que reconocía como reconozco mi propia mano. La línea de la casa. Mis papás eran las últimas 2 personas en Ohio que todavía pagaban teléfono fijo. Eso les dice todo lo que necesitan saber sobre cómo se sienten con respecto a los cambios. Me quedé en la cocina, con mi uniforme de enfermera, sosteniendo una taza de té que se estaba enfriando. Dejé que sonara 3 veces antes de que algo más viejo que mi juicio descolgara por mí. Mi mamá ya estaba llorando antes de que yo dijera aló. Llorando de verdad. Y quiero ser justa, las lágrimas eran reales. Las lágrimas de mi mamá siempre eran reales. Solo que nunca eran por mí. Linda, gracias a Dios. Tu hermana te necesita. Sin un hola. Sin un feliz cumpleaños atrasado. 5 llamadas perdidas. Ningún ¿cómo estás? Ningún ¿estás bien? ¿Comiste? ¿Dónde vives? Me quedé quieta y escuché 4 minutos de clima de un país del que ya había emigrado. Vanessa estaba en problemas. Vanessa estaba desbordada. Vanessa era frágil. Esto podía destruir a Vanessa. La llamada era sobre mi hermana, como todas las llamadas en esa casa siempre habían sido sobre mi hermana. Mi nombre solo aparecía cuando necesitaban que hiciera algo. Noté que mis manos estaban perfectamente quietas. Eso me asustó más que la llamada. ¿Necesita qué?, pregunté al fin. Y el llanto de mi mamá bajó de tono,
suave como una transmisión automática, hasta convertirse en ese tono cálido y gerencial que recordaba de la mesa de la cocina. Ven el domingo, dijo. Te explicamos todo en familia. Ahí estaba. Esa palabra otra vez, resucitada, dirigida a mí como si los últimos 5 años hubieran sido un error de agenda. No dije que sí. Dije lo otro. Lo que cambió todo. Dame el nombre de la trabajadora social. El silencio en una línea fija tiene un sonido particular, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Luego mi mamá dijo, demasiado rápido, que no era para tanto. Que solo era un malentendido con gente de una agencia. Gente de una agencia. Ahí fue cuando mi estómago entendió antes que yo. Esto no era dinero de la renta. Había una niña en esta historia. Le dije buenas noches. Y a las 8 de la mañana siguiente, en mi día libre, llamé a Servicios Infantiles del Condado Franklin y pedí hablar con la trabajadora asignada al caso de Lily Cole. Ser enfermera pediátrica te abre ese árbol telefónico más rápido que a la mayoría. Sabía qué palabras usar y qué extensión marcar. La trabajadora se llamaba Dana Álvarez. Tenía la voz de una mujer con 40 expedientes en el escritorio y 0 tiempo para decorar sus frases. Y yo le creí en un minuto solo por eso. Esto fue lo que me pudieron decir y lo que mi mamá, por alguna razón, no había mencionado. 3 semanas antes, un viernes por la noche, Vanessa había dejado a Lily sola en su departamento y se fue a un casino al otro lado del condado con un novio. Lily tenía 6 años. Un vecino escuchó a una niña llorar a través de la pared como a medianoche y llamó al 911. La policía la encontró sola en el sillón, con la tele prendida y una caja de cereal seco. Vanessa regresó el sábado al mediodía. La acusaron de poner en peligro a una menor, un delito menor, primera ofensa. Y el condado abrió un caso. Lily se había quedado con mis papás desde entonces. Anoté todo en la parte de atrás de un recibo de luz, con letras mayúsculas. Como cuando registras a un paciente que no te puedes equivocar. Entonces Álvarez dijo. Hay una complicación con el estudio del hogar de los abuelos. ¿Está llamando para ofrecerse como opción de colocación? Le dije que todavía no sabía para qué estaba llamando. Y pasé 2 días averiguando qué significaba esa complicación. Y ahí fue cuando empezó la risa. La primera pieza me la dio Álvarez. El estudio del hogar de mis papás había sido rechazado. Y la razón no tenía nada que ver con su edad o sus finanzas. Falló porque Vanessa se había mudado a su casa. A mi antigua habitación. Eso lo descubrí después y lo archivé en la carpeta de detalles que ya no me sorprenden. El condado exigía que Vanessa, cuyo contacto con Lily debía ser supervisado, viviera en otro lugar. Mis papás se negaron. Mi mamá le dijo por escrito a la trabajadora social que nadie tenía derecho a sacar a su propia hija de su casa. Deténganse un momento en esa frase. La segunda parte también llegó de parte de mi mamá, en otra llamada, con una voz dulce como betún, cuando al fin me presentó el plan familiar. Linda, mi amor, es puro papeleo. Tú tienes récord limpio. Tienes buen trabajo y un departamento bonito. Registramos a Lily en tu dirección, el condado revisa sus casillas, y luego todo vuelve a la normalidad. Ella se queda con nosotras y con su mamá la mayor parte del tiempo. Y tú casi no tendrías que hacer nada. Eres la única con antecedentes limpios. Mi amor, tú trabajas en ese mundo. Te van a hacer caso. Y ahí estaba toda la maquinaria, exhibida en una mesa iluminada. Si nadie calificaba, Lily iba a cuidado de crianza. Y el reloj del condado ya estaba corriendo. Ellos no querían recuperar a una hija. Querían una dirección. Un récord limpio para rentar, como cuando rentas una bodega de almacenamiento. Me senté en mi carro, en el estacionamiento del hospital, después de un turno de 12 horas. Y me reí hasta que me dolió la panza y me salieron lágrimas. Porque al fin lo vi. El récord limpio era el remate. El trabajo estable, los antecedentes impecables, la licencia de enfermera. Todo lo que necesitaban de mí existía porque ellos me habían desechado. Su castigo había construido su única salida. Y ni siquiera entendían el chiste.
Si alguna vez recibiste esa llamada, esa en la que de repente se acuerdan de tu número porque necesitan algo, ¿conoces esa risa? No es una risa feliz. Es el sonido de ver toda la maquinaria completa, de una vez, sin filtros. Si tú también la has escuchado, dime en los comentarios abajo. Y suscríbete, porque lo que mi familia me pidió que hiciera después merece testigos. Pero no me reí mucho tiempo. En algún lugar de la ciudad, había una niña de 6 años durmiendo en una casa manejada por las mismas reglas que se habían tragado a su mamá y a mí, solo que por extremos diferentes. Y el reloj del condado seguía corriendo, hacia la recámara de un extraño. Así que el lunes llamé a Dana Álvarez y le dije una frase que había ensayado en la regadera como si fuera un discurso. Quiero que me evalúen como colocación familiar. Delas de verdad. Estudio de hogar completo, verificación de antecedentes, sin atajos. Escuché que su pluma se detuvo. Y luego dije la segunda parte, más despacio, porque esa era la decisión real. Y cualquier cosa que mi familia les diga, verifíquenla directamente conmigo. De ahora en adelante, todo lo que haga en este caso pasa a la luz del día. Álvarez se quedó callada un momento. La gente en su trabajo sabe distinguir entre un voluntario y un reclutado. Creo que estaba verificando de qué lado estaba yo. Luego empezó a enumerar los requisitos con su voz de lista de verificación, huellas digitales, referencias, comprobación de ingresos, inspección de la casa, y, la neta, esa lista me relajó. Las reglas nomás son justicia sin emociones. Y yo había tenido hambre de justicia toda mi vida. Esa noche, mi mamá llamó para ver si ya había entrado en razón. Le dije que sí lo haría, pero por Lily. La versión real, le aclaré. No la versión de papel. Mi mamá soltó un suspiro largo y satisfecho y dijo que sabía que yo iba a dar la cara. Que ya les había dicho a todos que lo haría. Que siempre fui la fuerte. La dejé con su idea. Hay personas a las que corriges. Y hay personas a las que simplemente dejas de traducirles. Ella escuchó un sí y colgó contenta. No tenía ni idea de que acabábamos de acordar dos historias diferentes. Y solo una de nosotras podía tener la razón. El domingo manejé hasta la casa para ver de cerca lo que estaba en juego. 5 años después y la casa no se había movido ni un centímetro. El letrero de familia primero seguía sobre el sillón. El certificado de Vanessa del coro seguía en el pasillo, con su calcomanía dorada ya descolorida. Y en medio de todo eso, mi hermana vino hacia mí con los brazos abiertos, llorando mi nombre como si los últimos 5 años hubieran sido un viaje por carretera que yo había tomado. Se veía mayor de 27, sobre todo alrededor de los ojos. Siempre les dije a todos que mi hermanita iba a responder, anunció mientras me abrazaba frente a toda la sala. Y yo me quedé ahí, siendo abrazada, y escuché esa frase por lo que realmente era, no gratitud, sino un puesto vacante que ya habían llenado. Mi mamá sonreía, disfrutando la reunión que planeaba presumir en la iglesia. Mi papá sostenía su taza de café como un hombre en una parada de autobús con mal clima. Y en el extremo más lejano del sillón, ocupando el menor espacio posible, estaba sentada una niña de 6 años con los tobillos cruzados y las manos en el regazo. Lily. Tenía los rasgos de Vanessa, pero ninguno de su ruido. La observé durante toda la visita. Y esto es lo que ve una enfermera pediátrica, una niña que monitoreaba a cada adulto en la sala como una pequeña controladora aérea. Se sirvió agua sola, parándose en un banquito que alguien había puesto justo para eso. Bebió, lavó el vaso, lo secó y lo guardó. 6 años. Nadie lo notó, excepto yo, porque en esa casa, que un niño fuera autosuficiente no era una bandera. Era una comodidad. Reconocí esa quietud de tobillos cruzados. La conocía de fotos viejas de la familia. De las mías. Cuando me levanté para irme, Lily se resbaló del sillón y me siguió hasta la puerta. Se quedó ahí, juntando valor. Luego, muy bajito, mirando mis rodillas, preguntó: ¿Tú eres la tía del departamento? Entonces se habían hablado del plan frente a ella. 6 años. Y ya sabía que era un paquete con una pregunta de envío. Me agaché, le dije: sí,
Soy tu tía Linda y le conté que mi departamento tenía una recámara entera que nadie estaba usando. Asintió una vez, como archivando la información, y caminó de regreso a su lugar en el sillón. Manejé de regreso a casa haciendo cuentas con el reloj del condado. Y luego el condado vino a hacer cuentas conmigo. Si nunca has pasado por una evaluación para colocación familiar, te lo explico así: 2 meses demostrándole a extraños, con papeles, que tu vida tiene peso. Huellas dactilares en una oficina del BCI. Mis ingresos verificados. Mi contrato de renta copiado. Mis referencias, 3, y ninguna era familiar. Ese fue el requisito más fácil de cumplir, porque nadie de mi familia me había hablado en 5 años. Una trabajadora recorrió mi departamento revisando cerraduras de ventanas y detectores de humo. Preguntó dónde dormiría la niña. Me paré en la puerta de mi oficina, la que nunca fue, y escuché mi propia voz decir: su cuarto está aquí. Ese fin de semana moví mi escritorio a la sala. Cambié mi turno de noche a día, lo que significó perder el bono por horario nocturno. El primer dinero real que me costó esta pelea. Y quiero que quede registrado, lo pagué sin pestañear. Y una tarde, cruzando mi propia mesa de cocina, Álvarez levantó la vista de su tablero y me hizo la pregunta que no estaba en él. ¿Por qué te fuiste de casa a los 18? Se la dije directa y corta: la cuenta de ahorros, el papel que no quise firmar, la puerta. Escribió un rato, más de lo que duró mi respuesta. No sabía entonces en qué se iba a convertir esa nota. Me enteré en noviembre. Mientras el papeleo avanzaba, el condado aprobó visitas de fin de semana. Y así fue como conocí a la verdadera Lily Cole. El primer sábado, entró a mi departamento cargando su propia mochila. Recorrió el lugar como una inspectora de salud, en silencio, minuciosa, sin tocar nada. Luego se paró en la cocina y me hizo 3 preguntas en orden, como si las hubiera ensayado en el carro. ¿Qué comida puedo agarrar? Abrí un gabinete y le dije que ese estante era suyo. Cualquier cosa con una calcomanía azul era suya, sin pedir permiso, en cualquier momento. ¿A dónde me voy cuando tengas visitas? A ningún lado, le dije. Este también es tu lugar. Y si algún día tengo visitas, tú serás la primera persona a la que presente. Se quedó pensando, como si estuviera revisando una moneda que creía falsa. ¿Qué pasa si rompo algo? Y ahí estaba. Toda su biografía en una sola pregunta. Saqué un vaso del gabinete, se lo di en las manos y le dije la verdad: las cosas se rompen, las barremos. Nadie se muere por eso. Luego le di un vaso de plástico, le dije que era irrompible, y que el récord mundial de dejarlo caer era de 11 veces. Que era bienvenida a intentar superarlo. Eso me ganó la primera sonrisa, casi. Lo dejó caer 9 veces antes de la cena. Pero el sábado en la noche me contó la historia real. Pasé por su cuarto y abrí la puerta con cuidado para chequeármela, por costumbre de enfermera. Estaba dormida encima de la colcha, no debajo de las sábanas. Todavía con la ropa del día. Sus tenis estaban alineados, pegados a la pata de la cama, con las puntas apuntando hacia la puerta. Me quedé parada en esa puerta un buen rato. Reconozco a alguien que está lista para irse cuando la veo. Porque yo inventé ese estado. Su segundo fin de semana conmigo, lo encontré. El domingo en la mañana, ella veía caricaturas y yo estaba pasando la aspiradora en su cuarto. La cabeza de la aspiradora golpeó algo debajo de la cama. Me agaché, me puse de rodillas y lo saqué. Una mochila rosa, chiquita, de esas que venden para el kinder. Cerrada con todo y cierre. No debí haberla abierto. Pero me alegro de haberlo hecho. 2 conjuntos de ropa doblados con un cuidado que avergonzaría a cualquier adulto. Un cepillo de dientes en una bolsa de sándwich. Una cajita de pasas. Y un conejo de peluche con una oreja ya desgastada hasta la tela, puesto hasta arriba para que pudiera agarrarlo rápido. Había traído una bolsa de emergencia a casa de su tía, para un fin de semana. Todavía estaba de rodillas cuando sentí su presencia en la puerta. No se asustó. Ni siquiera se veía sorprendida. Tenía la cara que pone un niño cuando la maestra encuentra la nota. Resignada a explicar lo obvio.
La tengo lista para que no duela cuando se olviden de mí en algún lado, dijo, con voz plana, como recitando una regla de la casa. Y yo me quedé de rodillas en esa alfombra, sosteniendo la correa, y era yo otra vez a los 18 años en mi recámara de arriba, doblando 2 playeras del trabajo y una carpeta de plástico con documentos en una mochila. Porque la gente que debía cuidarme me había puesto precio. Mi mochila fue el final de mi infancia. La de ella tenía 6 años y ya estaba lista. Misma familia, mismo equipaje, una generación después. No convertí esa alfombra en un melodrama. No hice un discurso, porque una niña de 6 años con una bolsa de emergencia no necesita ninguna de las dos cosas. Cerré el cierre, la deslicé exactamente donde estaba y le dije: bueno, la dejamos lista por ahora. Es tuya. Nadie la toca. Y nadie se olvida de ti aquí. Pero es tu decisión, no la de ellos. Me estudió un segundo, asintió y regresó a sus caricaturas. La mochila se quedó debajo de la cama. Acuérdense de ella. Toda esta historia termina con esa mochila. Durante las siguientes semanas, en los momentos sin presión trenzar el cabello, el campeonato de 11 caídas del vaso, caricaturas, Lily habló. Los niños hablan cuando el radar se calma. Salía de lado, en migajas. Que ese viernes del casino no había sido la primera vez. Que había habido otros fines de semana de mamá se va desde que tenía 5 años, donde ella era la encargada de cerrar la puerta con llave. Que sabía preparar 3 cenas, cereal, pan tostado y sándwich de queso. Nada de estufa, porque la estufa estaba prohibida cuando se quedaba sola. Lo dijo todo con la misma voz con la que habló de la mochila. Sin drama, solo logística. Me senté sobre mis manos, mantuve mi voz aburrida y mis preguntas abiertas. Y dentro de mi pecho, algo se estaba firmando con tinta permanente. Esto es lo que pasa con mi trabajo, soy una reportera obligatoria. Cuando una niña le dice a una enfermera que la han dejado sola toda la noche, repetidamente, a los 5 y 6 años, la ley no me ofrece un descuento por ser familiar. Y esto es lo que pasa conmigo, lo que había decidido semanas atrás con la voz de lista de verificación de Álvarez, luz del día o nada. Llamé a Álvarez el lunes en la mañana y lo reporté formalmente. Ella agendó a Lily con un especialista en entrevistas infantiles, de esas con el cuarto suave y el entrenamiento cuidadoso. Y Lily lo dijo todo otra vez, con su voz de logística. El condado modificó el caso. El plan de Vanessa se endureció. Clases de crianza con asistencia verificada, visitas solo supervisadas. Y para junio, con el estudio del hogar aprobado, la colocación de Lily pasó oficialmente a mi departamento. Mi teléfono empezó a sonar a las 11 de esa misma noche. El número de la casa parpadeaba en la pantalla como una alarma de humo. Dejé que sonara 2 veces. A la tercera contesté. La voz de mi mamá llegó sin una sola lágrima. ¿Qué les dijiste? ¿Qué clase de hermana eres? ¿Qué clase de hermana eres? Esa también la anoté. La colección seguía creciendo. Lo que siguió fue una campaña en 2 partes que podía haber dibujado antes de que pasara, porque la había visto funcionar con otros objetivos durante toda mi infancia. Parte 1, miel. Durante 3 días, mi mamá fue la dulzura misma. Apareció un pastel de pollo afuera de mi departamento con una nota en su letra cursiva diciendo lo orgullosa que estaba de la mujer en que me había convertido. Me mandó por mensaje la foto de una página del álbum familiar, yo a los 9 años, cargando la muñeca vieja de Vanessa en un brazo y un recogedor en el otro. Ella lo mandaba como nostalgia, como evidencia. Para mí fue mejor que cualquier cosa que mi abogado encontrara después. Hasta los halagos decían la verdad si te fijabas en lo que todos en las fotos estaban cargando. Parte 2. Vinagre. Justo a tiempo. Cena del domingo. Toda la familia extendida y mi mamá. Me enteré por mi prima Beth, que me llamó después, en voz baja, contándome que mi mamá se paró frente al guisado y soltó la versión oficial. Linda se fue de casa a los 18 porque era egoísta, les rompió el corazón a sus padres. Y ahora, si Dios quiere, se le había dado la oportunidad de redimirse ayudando a su hermana, y en lugar de eso, estaba entregando a la familia al gobierno. Mi tía June asentía. 2 sillas más allá,
mi papá pasaba los panés y no decía nada. Quiero ser honesta sobre lo que eso me hizo. Sentada sola en mi cocina, imaginando esa mesa. Todavía ardía. 23 años, un uniforme, una licencia, un contrato de renta, y todavía ardía. Pero había aprendido algo que el condado me había estado enseñando toda la primavera. En esa familia, el que contaba la historia era dueño de la verdad. En un tribunal, el que cuenta la historia tiene que jurar decir la verdad. Vanessa vino a mi departamento exactamente una vez ese verano, sin avisar, un martes por la tarde mientras Lily estaba en un programa supervisado en la biblioteca. Llegó sin maquillaje, y eso me sorprendió. Se veía planchada, más vieja que nuestra madre, de alguna manera. Y por primera vez en mi vida, mi hermana se sentó en mi mesa y dijo algo verdadero. Dijo: ¿crees que yo elegí esto? Estaba mirando sus propias manos. Decidieron que yo era la indefensa cuando tenía 10 años. Linda, tú no te acuerdas porque tenías 6 y estabas ocupada haciendo la otra cosa. Nadie me dejó terminar nada. Ni la escuela, ni un trabajo, ni el matrimonio, ni... Y movió la barbilla hacia el dibujo de Lily en mi refrigerador. No pudo decir el nombre de su propia hija en esa oración. Al menos tu papel vino con una columna vertebral. El mío vino con una mesada. Me quedé muy quieta porque estaba viendo la maquinaria desde un ángulo completamente nuevo. Y era la vista más triste hasta ahora. 2 niñas, una casa, 2 disfraces heredados como tallas de ropa. El mío cosido de responsabilidad, el de ella de indefensión. Ambos ajustados antes de que cualquiera de las dos supiera leer. Por unos 10 segundos, casi extendí la mano cruzando la mesa. Pero luego mi hermana, en el mismo suspiro, con los mismos ojos cansados, me mostró por qué el disfraz siempre gana. Entonces me debes, dijo, suave, razonable. Dile a la trabajadora que el viernes por la noche fue la primera vez. Diles que tenía gripe, no que fue al casino. Les creen a las enfermeras. Tú eres una de ellas. Te lo van a comprar. Ahí estaba. El minuto honesto había terminado. Solo había sido una rampa de entrada. Dije que no. Sin explicación adjunta. Sin disculpa que lo suavizara. Y entre más vieja me hago, más creo que esa fue la primera oración completa de mi vida adulta. Vanessa se paró, agarró su bolsa y sonrió. Una sonrisa que conocía de la cocina de mi mamá. Entonces supongo que tendré que contarles a todos lo que has estado haciendo. Lo que había estado haciendo, según la transmisión familiar que siguió, era robarle una niña a mi hermana por celos. Lo dejé resbalar. Llegó septiembre. Lily empezó primer grado en la primaria a 6 cuadras de mi departamento. Y el segundo jueves del ciclo escolar, a las 2:50 de la tarde, mi teléfono sonó en el trabajo. Era la oficina de la escuela. Una voz demasiado casual para la frase que dijo. Señorita Mears, solo para confirmar que Lily fue recogida temprano por su mamá. Está autorizado, ¿verdad? El piso de la estación de enfermería se inclinó. No estaba autorizado. Vanessa solo tenía visitas supervisadas. Y la escuela tenía el papeleo que lo decía, pero el papeleo estaba en un folder. Y el folder solo era tan fuerte como el empleado más nuevo en la recepción. La mujer del escritorio ese día vio a una madre con el mismo apellido en el acta de nacimiento y la dejó ir. No manejé por la ciudad como en una película. Me paré en un cuarto de suministros con el corazón golpeando y lo hice como se debe. Llamé a Álvarez. Llamé a la línea no urgente de la policía. Di las placas, las descripciones, dije las palabras, remoción no autorizada y orden de visitas supervisadas. Luego hice la habilidad clínica más difícil que tengo, esperar. 4 horas. A las 6:40 de esa tarde, un oficial llamó, localizadas, ambas están bien. En el patio de comidas del Stland Mall. Vanessa le había comprado un pretzel suave y un osito de peluche. Y cuando la abordaron, estaba genuinamente desconcertada por el escándalo. Porque en su sistema de creencias, solo era una mamá llevando a su hija a pasar la tarde. Nadie es el villano en su propia historia. Eso era lo aterrador.
cuando trajeron a Lily de vuelta esa noche, pasó de largo junto al osito nuevo en la cocina, entró a su cuarto y salió sosteniendo la mochila rosa con las 2 correas, abrazándola contra su pecho como un chaleco salvavidas. Álvarez llamó a las 9. Su voz de lista de verificación tenía algo nuevo, plana y definitiva. Esto cambia los tiempos, Linda. Y lo temporal ya no va a protegerla. El condado se movió rápido después de lo del centro comercial. Las visitas de Vanessa quedaron restringidas a un centro de visitas supervisadas, 2 horas a la semana, con un monitor en el cuarto. La escuela sacó una nueva tarjeta de recogida con fotos, y la directora me pidió disculpas por 11 minutos. Al final le dije que la empleada de recepción era la parte menos rota de todo el sistema. Pero la conversación importante pasó en mi mesa de cocina, donde Álvarez, con su carpeta abierta, me explicó lo que realmente significaba temporal. Y quiero que lo escuchen como yo lo escuché, porque aquí está el punto de quiebre de todo el camino. Mientras yo fuera solo una colocación, el caso seguía abierto. Y los casos abiertos respiran. En cada revisión, Vanessa recibía otra oportunidad de demostrar estabilidad por 90 días. Cada familiar tenía derecho a pedir. Mis papás ya estaban preguntando por volver a un arreglo familiar, como ellos lo llamaban. Y habría una audiencia en primavera, y otra después de esa. Y Lily pasaría toda su infancia en incrementos de 90 días, con una mochila debajo de la cama esperando a que el clima cambiara. Entonces Álvarez cerró su carpeta y dijo: hay un camino más largo si estás dispuesta a recorrerlo. Estaba hablando de solicitar la custodia legal yo misma. Pasar de ser la dirección registrada en el condado a ser la persona con orden judicial de Lily. Peticionaria, parte del caso, en el expediente, bajo juramento, contra mi propia familia, en un edificio con una bandera en cada cuarto. Le pregunté qué pasaba con las colocaciones que se quedaban temporales. Se quedó callada un segundo. Y Dana Álvarez nunca se quedaba callada. Las que son como ella, dijo, aprenden a mantener la bolsa empacada. Miré hacia el pasillo, hacia la puerta de Lily. Hay frases que no te convencen. Solo encienden la luz en un cuarto donde ya estabas parada. Antes de contarles lo que demandé, tengo que contarles cómo sonó ese verano, porque es la prueba que nadie presenta en el juicio. Sonó como 2 cajas de cereal chocando contra la mesa cada mañana, porque siempre le daba a elegir. Elegir es un músculo, y el de ella había estado enyesado toda la vida. Sonó como una pesadilla a las 2 de la mañana, y mi voz en la oscuridad haciendo el viejo ejercicio de enfermera: nombra 5 cosas que puedas ver. Y su concentración pequeña y furiosa: lámpara, conejo, puerta, mi mano, tu mano. Sonó como la primera vez que se rió a carcajadas. Por un dibujo animado de un alce, de todas las cosas. Una risa grande, sin filtros, que nos asustó a las 2. Y luego me miró para ver si estaba permitido reírse así. Y lo que sea que vio en mi cara, lo volvió a hacer, más fuerte. Sonó como su amiga Maya del departamento de al lado, y peleas por la tarea, y yo aprendiendo que las listas de ortografía de primer grado son batallas que vale la pena pelear. La mochila seguía debajo de la cama. Cumplí mi palabra. Nunca la toqué, y ella tampoco. Y ambos hechos importaban. Pero en agosto, escuché un sonido del que nunca le había contado a nadie hasta ahora. Estaba al teléfono con Maya, describiendo su fin de semana, y dijo: en casa, hicimos panqueques. Y luego se detuvo. Lo vi pasar. Ese pequeño tartamudeo en su boca. Y lo corrigió a la casa de mi tía. Y unos días después, hablando con el conejo mientras limpiaba su cuarto, no lo corrigió. Me quedé en el pasillo con una canasta de ropa, sin respirar. Eso no lo puedes poner en un expediente judicial. Así que el expediente tendría que alcanzarlo. En octubre, me senté en una oficina de asistencia legal que olía a café quemado, frente a una abogada llamada Ruth Akefer, que cobraba en escala variable y no desperdiciaba palabras. Mi tipo de persona. Presentamos una petición de custodia legal de Lily Cole en el Tribunal Juvenil del Condado Franklin. Y adjunto a eso, jurado ante un notario, estaba mi declaración jurada. Todo el patrón en fechas y números, sin adjetivos, la cuenta conjunta y los 9,300 pesos.
El papel de donación que me negué a firmar a los 18. La puerta. Los 5 años de silencio. Y luego la llamada telefónica. No para reconciliarnos, sino para rentar mi récord limpio. El plan que mi mamá me había presentado por teléfono con sus propias palabras alegres. La noche del casino. Las noches anteriores. La mochila debajo de la cama. Ruth leyó mi borrador 2 veces y levantó la vista. ¿Entiendes lo que esto hace?, dijo. No es solo testimonio sobre Vanessa. Documenta el hogar. Una vez que se presenta, no hay versión de esto donde tú seas la hija que eventualmente regresa a casa. Quiero decirles que dudé, porque eso me haría sonar más cálida. Pero la verdad es que pensé en una niña de 6 años corrigiendo casa a casa de mi tía como si la hubieran sorprendido robando. Y firmé. Y noté, como se nota una cicatriz en clima frío, que este era el segundo papel que la historia de mi familia había puesto frente a mí. A los 18, me deslizaron una mentira y una pluma, y quedarme en la familia era el precio de firmar. A los 23, tomé mi propia pluma y pagué el mismo precio, pero al revés. La mentira me habría mantenido como hija. La verdad renunció al puesto permanentemente, por triplicado. Ruth lo presentó un miércoles. Las copias fueron entregadas a Vanessa, y por el arreglo de custodia que habían estado solicitando, también a mis papás. Me dijeron que el teléfono en esa casa empezó a sonar antes de que el sobre tocara la mesa de la cocina. La gente me pregunta por qué no acepté un arreglo tranquilo. Mantener a todos cómodos. Esto es lo que pasa con los arreglos tranquilos en mi familia. Yo fui uno durante 18 años. Si todavía están escuchando, ya saben por qué esa firma importaba. Escriban la mochila empacada en los comentarios si esta historia les está llegando a algún lugar real. Y suscríbanse, porque en la audiencia es donde 12 años de oraciones tragadas finalmente se dijeron en voz alta, en un micrófono, bajo juramento. La familia se fue a la guerra como lo hacen las familias respetables. Sin balas, pura narrativa. Mi tía June llamó para informarme que demandar a tu propia sangre era un pecado. Que ella personalmente nunca podría imaginarlo. 2 primos me dejaron de seguir, y sobreviví. El círculo de la iglesia de mi mamá agregó a Lily a la lista de oración. Beth me leyó el texto, pidiendo al Señor que ablande el corazón de la joven perturbada que tiene a su sobrina como rehén, lejos de su familia legítima. Como rehén. Con una tarjeta de la biblioteca y un asiento elevador. Pero la visita que me quitó algo llegó un jueves a finales de octubre. Un golpe en la puerta. Miré por la mirilla. Mi papá. Por primera vez en 5 años. No quiso entrar. Se paró en el pasillo de mi departamento con su gorra en las manos, mirando por encima de mi hombro los dibujos de la niña en el refrigerador, y dijo su parte como un hombre recitando algo que había ensayado en la camioneta. Sé que no estuvo bien. Lo de tu dinero. 5 años. Y ahí estaba, por fin, en el momento exacto en que ya no podía servir para nada. Pero tu mamá no puede perder 2 hijas, Linda. Retira la declaración. Arréglenlo en privado. Manténganlo en la familia. Le hice una pregunta. Mantuve mi voz tan plana como una encimera. Papá, ¿estuvo bien o mal lo que hicieron? ¿Sí o no? Y mi papá, de 58 años, 35 de ellos casado con el sistema climático que manejaba nuestra casa, bajó la vista a mi tapete y dijo. Ese no es el punto. Ahí está. Pensé, ese es precisamente el punto, forensemente hablando. Dejó un sobre en la mesa del pasillo al salir. Sin carta. 2 billetes de 20 pesos. 40 pesos. La segunda entrega, 5 años después de la primera. Todo el vocabulario de mi papá. Y todavía no era una oración completa. Noviembre me llegó en documentos. Ruth y yo construimos el expediente como se construye un caso, evidencias con pestañas, línea de tiempo limpia. El recibo del cajero de hace 5 años salió de mi carpeta de plástico, sin arrugas, y Ruth lo sostuvo y me miró por encima de sus lentes. ¿Guardaste esto? Le dije que lo había sacado de esa casa en una mochila la noche que me fui. Lo puso bajo una pestaña sin otra palabra,
pero después de eso tecleó más rápido. Quiero ser honesta sobre lo que costó construir esa declaración jurada, porque las páginas se ven clínicas, pero escribirlas no lo fue. Hay un dolor específico en teclear tu infancia en párrafos numerados, ver cómo 18 años se reducen a la evidencia C, sentir lo pequeño que se ve y lo mucho que pesaba. Algunas noches cerraba la computadora y me paraba en la regadera hasta que el agua se enfriaba. Pero hay una extraña misericordia en mi profesión, las enfermeras registramos síntomas, no sentimientos. Inicio, duración, frecuencia. Resulta que ese es exactamente el lenguaje que un tribunal confía. Y me habían entrenado en eso durante años sin saber por qué. Una noche, en medio de la redacción, pasé por el cuarto de Lily y me detuve, como lo había hecho ese primer fin de semana. Estaba dormida debajo de las cobijas, por fin, con la manta hasta la barbilla, un brazo colgando fuera de la cama con la confianza sin huesos de una niña que espera que la cama siga siendo suya en la mañana. Sus tenis estaban en el closet. Me quedé en el pasillo sosteniendo una canasta de ropa y dejé que el agua corriera por mi cara un minuto. Luego regresé a la computadora y terminé el párrafo sobre el casino. Porque el progreso en mi línea de trabajo se mide en pequeñas victorias. 8 días antes de la audiencia, Vanessa consiguió un abogado. Mis papás lo pagaron. Claro que sí. Siempre hay dinero en esa familia. Como siempre hay agua en algún lugar del desierto. Nunca aparece en mi lado de la línea de la propiedad. Llamó a Ruth con una propuesta de acuerdo, y Ruth me la transmitió desde su escritorio con su voz más plana de traducción. Aceptarían mi custodia sin impugnar. Firmar mañana. A cambio, las visitas de Vanessa quedaban sin supervisión, efectivas de inmediato, y yo retiraba mi declaración jurada. Toda. La cuenta, la puerta, el patrón, el hogar, borrado del expediente, como si nunca se hubiera jurado. La familia no necesita historias viejas en un archivo público, dijo Ruth, que era su frase. Lo pensé. Y les voy a decir la verdad, no era poca cosa. Ruth también lo dijo. Los juicios son un volado, y esto me daba la custodia sin tener que lanzar los dados. Tendría a Lily legalmente mañana. Todo lo que tenía que hacer era dejar que el expediente mintiera sobre la maquinaria, y entregarle a la maquinaria 2 días sin supervisión a la semana para que operara sobre una niña de 6 años. Le hice una pregunta a Ruth. Una pregunta de enfermera. ¿Sin supervisión a partir de cuándo? Revisó la carta inmediatamente y lo vi claro como una tendencia en una gráfica clínica. Un viernes cualquiera en febrero. Un premio, un mandado, un novio, un casino al otro lado del condado. Y una niña de primer grado cerrando la puerta con llave detrás de su mamá porque esas eran las reglas cuando se quedaba sola. Y debajo de alguna cama futura, una mochila reempacada. Le dije a Ruth que respondería el lunes. Y manejé a casa por el camino más largo. Esa noche, mientras estaba parada en la estufa sin cocinar nada, sonó el teléfono. La línea de la casa. Mi mamá tenía una carta más, y la jugó perfectamente. Sin lágrimas esta vez. Así supe que era el ataque de verdad. Mi mamá guardaba su voz seca para los finales. Linda, mi amor. Mi amor. Una palabra que no escuchaba dirigida a mí desde la primaria. Y odié lo que le hizo a mi pecho. Habló largo rato, y era buena porque todo lo que ofrecía era algo real que realmente me habían negado. Ven a casa, dijo. Comidas de domingo, Navidad, tú y Lily, medias en la barandilla. Tu cuarto sigue siendo tu cuarto. Vanessa firmará lo que los abogados quieran. Podemos ser familia otra vez, mi amor. Todo. A partir del jueves. Todo lo que tienes que hacer es sacar las historias viejas del expediente. Eso es todo. Las familias no necesitan jueces, Linda. Solo necesitan una persona lo suficientemente grande como para dejar ir el pasado. Y me quedé parada en mi estufa, con 23 años, sosteniendo el teléfono con las 2 manos. Y les voy a decir toda la verdad, aunque sea la frase menos favorecedora de esta historia. Lo quería. Cada célula. 12 años había estado parada afuera del vidrio de esa familia, viendo la luz encendida en la cocina. Y aquí estaba mi mamá,
abriendo la puerta por fin. Y el cuarto detrás de ella era cálido y era real. Y la etiqueta del precio colgaba exactamente donde siempre cuelga en esa casa. La verdad retirada. El expediente borrado. Y la cuenta de todo ese calor, como siempre, enviada silenciosamente a la persona más pequeña de la familia. Esta vez, una niña de 6 años con una bolsa de emergencia. Mi mamá dijo mi nombre otra vez, suavemente, como quien convence a alguien para que no se tire. Entonces nos vemos el jueves, y tú te encargas de ese papeleo. Cerré los ojos. Te veo el jueves, mamá, dije. Y colgué antes de que pudiera escuchar qué oración no había dicho. Los cuartos donde cambian las vidas siempre son más feos de lo que imaginas. Tribunal Juvenil del Condado Franklin. Jueves, 8:40 de la mañana. Piso de linóleo encerado, luz fluorescente con un zumbido de insecto, una bandera americana con los bordes polvosos, y un pasillo de sillas de plástico azul ocupadas por otras familias teniendo el peor año de otros años. Lily estaba en la escuela, donde pertenecen los niños de 6 años durante las audiencias. La mamá de Maya tenía cubierto el recojo en cualquier escenario, porque yo planeo para todos los resultados. Es el trabajo de nuestro lado del pasillo. Ruth, de gris. Álvarez con sus carpetas. La guardiana ad litem de Lily, una maestra jubilada que nos había entrevistado 2 veces. El otro lado llegó en procesión, los escuché antes de verlos. Vanessa con un vestido floreado pequeño. Habría apostado dinero a que mi mamá eligió el disfraz del papel, ajustado una vez más. Mi mamá con ropa de iglesia, barbilla en alto, agarrando el brazo de mi papá. Mi papá con el traje que usa para funerales. Antes de la sala de audiencias, hubo una parada más. Un cuarto de conferencias donde los abogados pusieron el acuerdo sobre la mesa por última vez, para el registro. Una mesa, un ventilador zumbando, un acuerdo impreso alineado frente a una silla vacía, y una pluma puesta encima, diagonal, presentacional. Como habían puesto el papel de donación en la mesa de la cocina, hace 5 años y 2 vidas. Mi familia sí que sabe cómo poner una mesa para mí. Mi mamá me miró desde el otro lado, y por un segundo se lo concedo, la mirada no era táctica. Solo preguntaba. El abogado de Vanessa carraspeó. Señorita Meyers, ¿ha considerado nuestra propuesta? El ventilador zumbó. La pluma de Ruth flotaba sobre su blog. Todos en esa sala esperaban saber qué hija había entrado. Y abrí la boca. No dije. La declaración jurada se queda. Todo lo que tenga que decir sobre mi familia, lo diré bajo juramento, a la luz del día, con todos escuchando. Ese es el único tipo de conversación familiar que tengo ahora. Nadie tenía una contraofensiva. Porque no la hay. Puede superar en estrategia a un plan. No hay palanca que funcione en alguien que ha dejado de negociar en la oscuridad. La cara de mi mamá se cerró como una tienda al final del día. Entramos. Las audiencias juveniles no son como en la televisión. No hay drama de jurado, solo una jueza cansada, una reportera judicial, y la lenta maquinaria de las preguntas. Cuando llegó mi turno, levanté la mano, juré, y testifiqué como Ruth me había entrenado, y como he registrado toda mi carrera, inicio, duración, frecuencia. La cuenta conjunta, fechada. Los 9,300 pesos, fechados. El papel de donación, fechado. Y la puerta, fechada. 5 años sin contacto. Nombré los cumpleaños. Luego la llamada telefónica y el plan para mi dirección, con las propias palabras de mi mamá. Luego Lily, la noche del casino del expediente del condado, las noches anteriores de la entrevista infantil. Y la mochila rosa debajo de la cama de una niña de primer grado que la mantenía surtida con pasas y un conejo para que no doliera cuando se olvidaran de ella en algún lado. El aire en la sala cambió con lo de la mochila. Siempre pasa. Las grandes traiciones impresionan a la gente. Pero la logística pequeña del miedo de un niño dobla una sala por la cintura. El abogado de Vanessa me atacó en el contrainterrogatorio con el guión familiar, casi palabra por palabra. Y vi cómo la jueza notó su antigüedad. ¿No es cierto que ha resentido a su hermana durante años y que esta petición es su venganza?
Dejé que la pregunta flotara un segundo. Si quisiera venganza, dije, me habría quedado lejos. Quedarme lejos me funcionaba bien. Y ahí fue cuando el guión hizo lo único que yo nunca podría haber orquestado, se leyó en voz alta. Vanessa se levantó de la mesa del consejo, por encima de la mano de su propio abogado en su manga, y le gritó a la jueza, a la sala, a la bandera. Que ella es la fuerte. Siempre se suponía que ella era la que resolvía las cosas. El martillo bajó, pero ya estaba en el expediente. El sistema operativo de mi familia, testificaba en audiencia pública por su hija favorita. Cerca del final, la jueza se quitó los lentes y me hizo la pregunta que estaba debajo de todas las demás. Señorita Mathers, tiene 23 años, soltera, turnos variables, primer año en su carrera. Explíqueme por qué le está pidiendo a esta corte una niña. Miré a mi mamá por un segundo. Estaba sentada muy recta, su bolsa en el regazo como un escudo. Y me di cuenta de que había estado esperando 12 años para responder una pregunta que ella nunca me había hecho. Entonces me volví hacia la jueza y le respondí a ella, despacio, porque solo quería decirlo una vez. Toda mi vida me dijeron que era la fuerte. Y en mi familia, fuerte solo significaba la que paga. He pagado con dinero y he pagado con años. Y ya terminé de ser fuerte así. Lo que Lily necesita no es la fuerte. Necesita algo mejor. Prefiero ser la que se queda. Las teclas de la reportera judicial lo tipearon para siempre. Y el silencio que siguió fue lo más ruidoso que mi familia me había dado. Luego una silla se arrastró. El sonido más fuerte de toda la historia. Lo digo en serio. Mi mamá se paró en medio de la galería. No gritó. Los gritos los sabría manejar. Se alisó la falda de iglesia, tomó su bolsa y dijo, con su voz seca de cierre. Para mí, para esta sala y para el expediente, naciste fría, linda. Quédate con la niña, ya por fin te llevaste todo. Y salió. Mi papá se paró por etapas, como siempre hace, y la siguió. Y en la puerta, se volteó y me miró por un segundo. Uno solo. He pasado años tratando de descifrar qué había en esa mirada. Y me he quedado con esto. Era una disculpa del tamaño exacto de 40 pesos. La puerta se cerró suavemente, con su bisagra de pistón. Sin portazo. Esa casa siempre prefirió las salidas silenciosas. Me quedé quieta en mi silla, manos cruzadas, y no fui tras ellos. No tienen idea de lo que costó. Y no tienen idea de lo que compró. Acababa de ganar a mi hija por venir y perder a mi madre en los mismos 60 segundos, frente a extraños, debajo de una bandera polvosa. Ambas permanentes. Ambas mías. Lo que siguió pasó rápido, como la parte importante de una cirugía que, de alguna manera, es la más silenciosa. La guardiana Adele Tem, la maestra jubilada, leyó su recomendación con voz de salón de clases. La colocación con la tía debía hacerse permanente. La niña estaba prosperando. Y al cerrar su carpeta, agregó la frase que guardaré hasta que muera. En opinión de esta observadora, la niña por fin se ha desempacado. No tenía idea de lo que había dicho. O tal vez sí. Las maestras suelen saber. Álvarez testificó sobre una colocación estable y una lista de verificación del estudio del hogar completa. Y cuando la jueza le pidió su evaluación de mí, leyó la nota que había tomado en mi mesa de cocina en abril, la larga, sobre por qué me fui de casa a los 18. Así que eso fue lo que se volvió esa nota. Podría haber besado su tablero. La jueza otorgó la custodia legal de Lily Cole a Linda Mathers. Las visitas de Vanessa siguieron siendo supervisadas, con un plan de caso escrito adjunto. Una escalera real para regresar, si algún día elegía subirla, clases, meses limpios, consistencia. La misma escalera que se le ofrece a cada padre en ese edificio. Quiero que eso quede registrado. La corte le dejó una puerta. Y yo también. Algunas máquinas se rompen. A las personas, les dejas una escalera. Afuera, el cielo de noviembre sobre Columbus era color de moneda de 5 centavos. Me senté en mi carro en el estacionamiento del juzgado, el mismo asiento donde me había reído hasta que me dolió la panza en marzo.
Y esta vez lloré como 90 segundos. Una mano en el volante, la otra en la carpeta con la orden. Luego soné mi nariz, no arreglé nada de mi cara, y manejé a la primaria Lincoln porque eran las 2:40 y la fila para recogerse forma temprano. Algunas puertas se cierran en un juzgado. La puerta que importaba era la puerta del copiloto de un Honda abriéndose a las 2:55 para una niña con la capucha puesta contra la llovizna preguntando qué hay de cenar. Aquí está el después, medido con honestidad, porque este canal no vende rayos. Vanessa vino al centro de visitas 2 veces en diciembre. En enero, una vez, tarde. Para la primavera, algunos meses no venía. Y yo me sentaba en el estacionamiento del centro con el asiento elevador de Lily en el asiento trasero, pensando qué decir. Y Lily se abrochaba el cinturón sola y lo decía por mí. Mamá se olvidó otra vez. Voz de logística, pero más callada cada vez. Y luego un día, ya no más callada. Simplemente terminada. Un dato archivado junto a otros datos. Mi hermana no es un monstruo. Necesito que lo escuchen de mí, no de internet. Es lo que esa casa construyó. Una mujer a la que le dieron ser la indefensa como descripción de puesto a los 10 años. Y nadie le enseñó a terminar nada, así que no lo hace. La escalera que la corte le dejó sigue atornillada a la pared. Nunca ha puesto un pie en ella. Mi mamá mandó una tarjeta ese primer invierno, color crema, con su letra cursiva firme como siempre. Cuando estés lista para disculparte, nosotras estamos listas para perdonarte. La leí 2 veces en la barra de la cocina. Luego la puse en la carpeta de plástico, la misma que saqué de esa casa a los 18, justo detrás de un recibo de cajero de 5 años con un saldo de 0 pesos. La misma letra en el libro de cuentas, si sabes leerla. Nunca contesté. La factura al fin llegó a una clienta que había cerrado la cuenta. Y luego llegó la tarde de finales de primavera. Un martes cualquiera. Espagueti en la estufa, tarea de ortografía en la mesa. Lily dejó su lápiz, caminó a su cuarto sin decir una palabra, y regresó arrastrando la mochila rosa de una correa. Dejé de mover la cuchara. La abrió en el piso de la sala como una cirujana abriendo un caso. Y luego, con mucha formalidad, la desarmó. Los 2 conjuntos doblados fueron a su cajón, el tercero. El cepillo de dientes en la bolsa de sándwich fue al vaso del baño. Las pasas fueron a su estante de comida, el de las calcomanías azules. Por último, el conejo con la oreja gastada salió y tomó su nuevo puesto en su almohada, frente a la puerta. En guardia, por fin, en lugar de estar en espera. Luego colgó la mochila vacía en la perilla de su puerta y regresó a su tarea de ortografía como si nada hubiera pasado. Me quedé parada en esa estufa con la cuchara en la mano y la espalda hacia ella por un minuto completo. Porque la regla en mi casa es que nadie le hace un show de sus sentimientos a una niña de 7 años. Cuando pude hablar, le dije. No tienes que ser la fuerte, Lily. Tampoco tienes que ser la frágil. Solo tienes que ser Lily. Lo pensó, como los niños consideran lo obvio. Ok, dijo. ¿Puedo tener más fideos? Esa fue toda la ceremonia. 7 años después, tengo 30. Y la niña de la bolsa de emergencia tiene 13 y discute conmigo sobre las horas de teléfono como si fuera su profesión pagada. Cierra la puerta de su cuarto por el toque de queda y grita que le estoy arruinando la vida. Y cada minuto ordinario, contestatario y gloriosamente normal es el trofeo. La mochila ahora guarda toallas de alberca. La empaca en junio para la temporada de natación porque ella quiere. Esa es toda la diferencia. Y tomó 2 generaciones comprarla. 12 años me enseñaron esto. En algunas familias, tú eres la fuerte no es un cumplido. Es una factura. Y el día que dejas de pagarla no es el día que dejas de querer a tu familia. Es el primer día que quieres a alguien, incluyéndote a ti misma, de la manera honesta. Con los 2 ojos abiertos y las luces prendidas. Esa es mi historia. Una cuenta de banco vaciada, una mochila rosa empacada, y una oración que al fin se dijo en voz alta, bajo juramento, en el expediente. Si alguien en tu vida te llama a la fuerte justo antes de darte la cuenta, toma esto como tu señal. Tienes permiso de decir que no y seguir siendo buena persona.
Si esta historia te sonó familiar, compártela con alguien que la necesite hoy. Deja un comentario, suscríbete, y nos vemos en la próxima.